Saludos queridos estudiantes, continuamos con nuestra unidad número 1, que es el héroe en las distintas épocas, a partir de una nueva clase, nuestra clase número 2, que se titula Los 12 trabajos de Hércules. Les recuerdo, soy la profesora Brenda Martínez, profesora de Lengua y Literatura. También recordarles que deben copiar la información en sus cuadernos y que el cuaderno se revisará. ¿Cuál es el objetivo de nuestra clase de hoy? Hoy nos proponemos conocer al héroe clásico Hércules y analizar los personajes y las diversas acciones de la historia. En esta presentación entonces vamos a enfocar nuestra idea, ya que sabemos de lo que es un héroe clásico, en el héroe clásico de Hércules. Antes de comenzar, tienen que reflexionar, igual que en la clase anterior, sobre estas tres preguntas. ¿Qué es un héroe literario? Ahí también hay que recordar un poquito de lo que revisamos anteriormente. ¿Qué características generales debe tener un héroe? ¿Y cuáles los héroes son solo literarios o también pueden ser cotidianos? Estas tres preguntas no es necesario que las escriban, sino que son para que ustedes reflexionen en torno a ellas. El héroe literario. Aquí sí se copia, ¿no? Tenemos nuevamente la señal que dice escríbelo en su cuaderno si no logró llegar a la respuesta en la diapositiva anterior. Si usted no pudo responder que era un héroe literario, entonces vamos a copiar. Héroe literario. En la literatura o el cine, el héroe simplemente es el personaje central de una obra cuyas acciones o hazañas se relatan. Ahí tenemos una primera definición. ¿Y cuáles son sus características? En la antigüedad eran semidioses, por lo tanto poseen una inteligencia superior, son valientes, honestos, deben pensar en los demás, tener valores, etcétera, etcétera. Contexto de la historia del día de hoy. La figura del héroe en la mitología griega. Esto también va copiado en sus cuadernos. La figura del héroe nace de los mitos, tragedias y epopeyas griegas. Los mitos griegos plasman la visión del mundo de esas antiguas civilizaciones. Mediante estas historias podemos acceder a sus creencias religiosas, su organización social, los valores que consideraban importantes y su visión acerca de las acciones que eran dignas de imitar, representadas en las hazañas de los héroes, protagonistas de los mitos. En resumen, los héroes eran construidos o eran representados de manera que las personas imitaran lo que ellos hacían. No iban a ser un héroe ladrón, porque no querían que las personas robaran. Sí iban a ser un héroe honesto, para que las personas sean honestas. El héroe sirve como un ejemplo para la sociedad. Vamos a ir con un héroe en particular, esto es solo para lectura, no hay que copiarlo, que es el héroe mitológico de Hércules. Y tenemos aquí una imagen del Hércules que conocen la mayoría, que es el Hércules de la versión animada. Uno de los héroes más famosos de la mitología griega es Heracles, otro nombre conocido también como Hércules. Él es producto de una relación que tiene Zeus, el padre de los dioses, con una bella mujer mortal llamada Alcmena. Ella es una mortal, el padre es un dios, por lo tanto nuestro héroe cumple con la característica de ser un semidios. Esta mujer además era hermana de Hera, esposa de Zeus. La principal característica que le representa es su extraordinaria fuerza. Entonces, ¿qué tiene de especial este héroe? Es tremendamente fuerte, cosa que hereda de su padre, que incluso cuando él era solo un infante fue atacado por las serpientes enviadas por la esposa de Zeus, la Hera, porque estaba celosa claramente de la relación de Zeus con su hermana. Hera quería asesinarlo, pero no pudo asesinarlo porque él era tan fuerte que estranguló a las víboras con sus propias manos, siendo que era un bebé. Otros atributos que le caracterizan es su gran coraje, su orgullo y su sencillez. Aquí tenemos un enlace que es para que ustedes puedan ingresar y puedan conocer un poco más de esta historia. ¿Qué instrucciones tenemos para la actividad del día de hoy? Realice la lectura silenciosa de 6 de los 12 trabajos encomendados a Heracles por Euristeo. Estos 6 trabajos se encuentran en las siguientes diapositivas. Responda a las preguntas que plantearán en su cuaderno. No lo escriba, solo lea lo que aparece en estas instrucciones. Nuevamente tenemos una diapositiva que es solo para lectura. Ustedes van a leer esta diapositiva para poder realizar la actividad. Aquí va a presentar un poco de la historia de Hércules y de los trabajos, parte de los trabajos que le fueron encomendados.
Tenemos la primera tarea, que es el león de Nemea, que fue, ¿cierto?, Euristeo quien le ordenó que trajese esta piedra. Acá vamos a tener una de las tareas, no se las voy a leer, ustedes deben hacer la lectura silenciosa. Luego tenemos la segunda tarea, que se titula La hidra de Lerna. La tercera tarea, La cierva de Serinia. El jabalí de Erimanto. El establo de Augías. Y las aves del lago Stínfalo. Todas estas tareas son solamente para que las lean, no deben copiarlas, simplemente hacer la lectura para esto, que es desarrollar la actividad. Todas las actividades deben estar desarrolladas en el cuadro. Una vez que han leído los 12 trabajos, deben realizar estas actividades. La primera es completar una tabla con la información solicitada respecto a los 6 trabajos realizados por Hércules que ustedes leyeron. Tenemos un ejemplo. El trabajo encomendado era traer la piel del león. ¿Cuál es la criatura? El león. ¿Cómo lo logró? Estrangulándole, etcétera, etcétera. Entonces después van a poner número 2. El trabajo era, no sé, supongamos que el trabajo era ir a comprar pan. ¿Y contra quién se enfrentó? Contra el ladrón del pan. ¿Y cómo lo logró? Huyó muy rápido. Obviamente esa no es una de las tareas de Hércules. Estoy dando un ejemplo. Y ustedes van a hacer eso con las 6 tareas leídas. Bueno, con las 5 restantes porque aquí ya tenemos el ejemplo de la primera. Una vez que han terminado esa tabla, mencionen cuáles fueron los trabajos encomendados por Euristeo que no aceptó y por qué. Mencione cuáles fueron los trabajos encomendados que Euristeo no aceptó y por qué. De los trabajos que Euristeo le da a Hércules, hay trabajos que él le dice, no, eso no es lo que te pedí, o no, no cumpliste con eso. ¿Cuáles son esos trabajos? ¿Y por qué no los aceptó? ¿Por qué le dijo, no, eso no está hecho bien o eso no era lo que te pedí? Ahí usted tiene que identificar cuál de los 6 trabajos o cuáles de los 6 trabajos no fueron aceptados. Y luego le dice que caracterice físicamente a 2 de las criaturas enfrentadas por Hércules. En cada trabajo Hércules enfrenta a diferentes criaturas, el león, la hidra, etcétera, etcétera. Usted va a elegir 2 de esas criaturas y las va a describir físicamente. ¿Cómo eran? No sé, tenían 100 cabezas, tenían alas de murciélago, dependiendo de lo que diga la lectura. Una vez que han finalizado esas actividades, continuamos con la actividad 4 que les pregunta ¿qué características o acciones de Hércules y otros personajes del relato muestran que la historia no transcurre en el mundo real? ¿Le hubiera gustado vivir ahí? Argumente su respuesta. Entonces le preguntan ¿cómo usted se da cuenta que esto no transcurre en el mundo real? Y luego le pregunta si le hubiese gustado vivir en ese lugar donde transcurren las acciones y le pide que argumente su respuesta. ¿Qué es argumentar? Es un tipo de discurso oral o escrito que fundamenta o da motivos y razones para defender o rebatir un punto de vista, bien para convencer a un interlocutor de la autenticidad de una idea o tema determinado. Argumentar entonces quiere decir que usted debe explicar por qué, dar las razones de por qué piensa de esa manera. Luego tenemos la pregunta 5 que dice, ¿qué características de la figura del héroe? Nosotros vimos anteriormente que los héroes tienen tal y tal característica, ahora tienen que ejemplificar cuáles de esas características reconocen Hércules. Enumérelas y arguméntalas a partir de la lectura de hoy. Para finalizar, tenemos ahora solo 2 preguntas de reflexión, las cuales son para pensar, para reflexionar en torno a ellas, si quieren compartirlas quizás con su familia, con algún amigo, con algún compañero a través del chat, es simplemente para que ustedes puedan pensar en torno a esto. La primera dice, ¿conocías la verdadera historia de Hércules? ¿Qué elementos te llamaron la atención? Ahí usted debe decir, sí, no la conocía, me pareció interesante, o no, sí la conocía, es muy buena. Depende de lo que usted piense. Y luego le pregunta, ¿qué piensas de la valentía de Hércules? Hoy somos valientes y logramos nuestras metas. ¿Por qué crees eso? Entonces le pregunta primero, ¿qué piensa de su valentía? Luego le pregunta también si es que somos valientes hoy en día para lograr nuestras metas. Y después usted tiene que justificarlo, argumentarlo. ¿Por qué piensa eso? Muchas gracias, espero que haya sido de mucho aporte para ustedes esta explicación.